¿qué tal a todos? Buenas tardes. Hola, Avi, ¿cómo estamos? Hola, hola. Bien, buenas tardes. Súper contenta, siempre así como que este, esta serie de podcast me ha animado mucho. Sí, la verdad es que sí, o sea, es muy chistoso porque comenzó siendo, a ver, como un piloto, vamos a decirlo, ¿no? No sabíamos exactamente hacia dónde íbamos a ir con estos podcasts, pero la verdad es que yo también estoy muy contenta. Esto hace además que tengamos una disciplina, que tengamos, o sea, es como una estructura y siempre el estar en un podcast o eso, simplemente, pues, grabando algo, lo que sea, te hace que estés investigando todos los días, que estés, eso, creando cosas, porque, pues, de eso se trata, de poder compartir con todos ustedes cosas que a lo mejor sabemos, otras no tanto, que por eso precisamente las investigamos, pero que son de interés para todos y que a lo mejor generalmente ni siquiera lo escuchamos, ¿no? Entonces, Claro. bueno, además es, pues es muy lindo que seamos eso, como una ventana hacia otras cosas. Sí, claro que sí. Y bueno, pues ya comenzando, cuéntanos cuál es la energía del día de hoy, cómo están los números. Me decías, antes de comenzar que es un día interesante, ¿no? Como todos los días, Sí, pero todos este los mes ha días. sido más interesante. Sí, pasa que, bueno, yo que así como que me fijo diario en la frecuencia del día, en muchos años no había notado esta frecuencia que es muy, 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 muy evidente en este mes de abril, que tiene que ver obviamente con el tema de, pues de que estamos en este retiro, ¿no? En esta contención. Y justamente el día de hoy, bueno, que es 5 de abril del 2020, eh, y si nos dejamos la última cifra, nos da un número 13, que es muy interesante. Bueno, si lo sumamos, nos da un 4. Otra vez 4. O sea, venimos con esos 4 desde ayer, 4, 4 por todos lados, eh, y, y estamos en este mes 4 y en este año 4. Pero lo interesante de este 4 que se forma es la base de ese número 13, que es donde a mí me gustaría centrarme con la frecuencia del día de hoy. Ujú. ¿Ok? Porque bueno, como hemos platicado anteriormente, el uno nos indica este estudio del ser, este yo interno, esta persona. Y el 3 tiene que ver con ese encuentro y recuperación también que tiene que ver con la fe. Ujú. Ese encuentro con tu Dios interno y el no perder y el creer, ¿sí? En ti, básicamente. Entonces, bueno, si lo vemos así como que este ser que se está especializando o que va hacia ese encuentro interior, eh, nos está marcando como el camino de este número 4, ¿sí? Que el 4 tiene que ver con la parte de la estructura, la mentalidad. Ujú. la, el engaño que a veces tenemos de la mente que nos, eh, nos dejamos llevar por esos pensamientos que estamos creando en ese momento y que los estamos haciendo propios, ¿no? Como si fueran una realidad cuando no estamos viendo la verdadera realidad. Entonces, la invitación aquí es de sí seguir en este trabajo interno, pero sobre todo empezar a equilibrar tu energía, ¿sí? Y una herramienta de equilibrar la energía precisamente, bueno, primero es, eh, hablaba yo, bueno, no hemos hablado tanto, pero hablamos de la energía femenina, también hablamos un poquito de la energía masculina. Tenemos estas dos energías, la energía femenina y la energía masculina. Si nosotros buscamos este equilibrio, vamos a, digamos, a redescubrirnos nosotros mismos, porque podemos estar muy cargados de una energía que nos está
empujando a accionar de esa manera. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, muy cargada la energía masculina, me va a llevar a accionar así. Ajá. Frío, estructurado, eh, o sea, sin el menor sentido de la sensibilidad, Ok. de este amor, de esta empatía. Entonces, utilizando, equilibrando esta herramienta, podemos mantenernos ya a tomar esta estructura y la mente también va a empezar a ponerse de acuerdo con el sentir. Ujú. O sea, Ok. hay que darle como al ego, yo le digo como ejercitar el ego, darle esta información estructurada, pero hay que empezar a trabajar y accionar desde el sentimiento. Entonces, en realidad, esa sería como la recomendación. Además, este 13 tiene que ver con la parte kármica, que es así como que una caja de Pandora que se abre, que ya vamos a hablar algún día de lo que es verdaderamente el karma, pero eh, eso quiere decir también que si te resuena, uh-huh, te resuenan ciertas acciones o ciertas actividades que has venido haciendo constantemente, uh-huh, y que no ves la manera de cómo, o sea, te concientizas en que esas acciones quizá no es lo que quieres, pero las sigues haciendo. Esto tiene que ver con la parte kármica, ¿sí? Y también tiene que ver con el equilibrio. Entonces, es así como que mucha información porque hablar del número 3 en general engloba todo, desde el especializarte en el ser, encontrarte, equilibrarte, hasta entender las razones por las cuales te están sucediendo digamos, tantos patrones que vienes repitiendo. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, eh, la invitación es esa, a empezar a equilibrarte para que tus acciones sean más o vengan más de este sentimiento que de tu parte mental. Ujú. Entonces, ¿cómo ves, Dalia? Pues muy Muy interesante y creo potente, ¿no? muy potente y creo que pues es una energía, como tú dices, para equilibrarnos, pero también para ser como un poco más congruentes, porque generalmente eso, la mayoría de las personas pues vamos a accionar por lo que pensamos y no lo que sentimos. Y eso ha sido también la forma en la que hemos, pues no sé, crecido, que lo que nos han enseñado y que muchas veces dejamos a un lado eso, pues lo que estamos sintiendo por lo que debe de ser, ¿no? Ujú, Entonces ujú. se trata de que volvamos eso, pues a nuestros sentimientos y eso nos equilibra, porque lo que tú sientes es como lo que dicta tu ser y eso no se equivoca, o sea, el ser no se equivoca nunca, ¿no? Y Ok, lo hace a través precisamente de ese sentimiento. La que te traiciona es la mente, ¿no? Esa es totalmente. la que generalmente te traiciona. Pero bueno, pues esto está muy, muy interesante el día de hoy, así es que aprovechemos de esa energía y pues ahora vamos con el oráculo que pues obviamente no, no es distinto que los otros días, tiene todo que ver con la energía, ¿verdad?, del día de hoy. Completamente. Justamente se llama integración. Armoniza tu energía masculina y femenina. Y eso es, o sea, hay que entrar en este equilibrio y es muy interesante cómo se maneja la imagen, donde están dos personas que prácticamente, digamos, son complemento de tu ser, ¿no? O sea, como que decir, bueno, hacerlas una sola, eh, esta energía masculina y esta energía femenina. Eh, en realidad es eso, hay que entrar en este equilibrio y empezar a entrenar a nuestra mente con acciones, ¿sí? Con acciones en las que le estamos explicando precisamente estos razonamientos para que deje actuar al ser como es.
¿no? Este sentir empiece a activarse y sea el que empiece a accionar también. Ujú. Exacto, porque ya lo habíamos dicho, de hecho, en algún otro programa. Obviamente esta carta no había salido, pero lo que No, sí ya, ya habíamos dicho en algún otro programa que pues tenemos las dos energías, ¿no? Tanto la masculina como la femenina. Precisamente en el programa de la energía femenina. Y ujú, el tema es en dónde nos estamos poniendo. Sí es cierto que pues cada situación nos lleva a algo, pero muchas veces no integramos, sino simplemente actuamos un lado o el otro, ¿no? Entonces ya es momento de equilibrarnos. Pues así es. bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema de hoy, que tiene que ver precisamente con la lectura. Pero antes de empezar a hablar y demás, vamos a poner un videíto por ahí para que veamos todos los beneficios que nos trae la lectura. Vamos Así es. a ver, voy a compartirles aquí. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Vamos a escucharlo. La lectura es un acto esencial para el ser humano, pues con ella conocemos mejor quiénes somos y de dónde venimos. Nos transporta a mundos muy variados, desde imaginados hasta reales. Y en ese viaje despierta nuestra curiosidad, estimula la imaginación y desarrolla la creatividad, pero sobre todo nos hace felices. Además de entretenernos, aprendemos con cada página y cultivamos una nueva versión de nosotros mismos, pues vamos conociendo mejor el mundo en el que vivimos. Nos ayuda a ser personas más sensibles y empáticas con nuestro entorno. Amplía nuestros horizontes, potenciando nuestra observación y atención. Y moldea nuestra formación estética. Al ser una actividad auténticamente humana, enriquece nuestra manera de pensar. Así, nos regala recursos para saber cómo manejar diversos problemas a nivel personal, familiar o para con la sociedad. De esta manera, la lectura no solo es una aventura inacabable, sino una experiencia transformadora que nos convierte en mejores individuos y en una mejor sociedad. Muy bien, pues un videito cortito, pero bastante revelador, ¿no? Porque la verdad es que, pues muchas personas piensan, bueno, pero ¿para qué leo? ¿No? Eso es no, obviamente no en todos los países, pero la verdad es que México es uno de los países que creo que menos leemos, ¿eh? O Ujú. sea, es en realidad, es, yo creo, no sé, por educación, no sé a qué se deba, pero nada más para que te des cuenta, Abby, creo que al año las personas leen como 3.5 libros, vamos a decirlo, ¿no? O sea, es muy poco, o sea, 3 libros en un año es nada. Eso, ojo, las personas que leen, porque así como estadísticamente, al menos les digo, en México, yo creo que el año pasado 58 de 100 personas ni siquiera tomaron un libro. Sí, creo. O sea, eso es casi el 60%, ¿no? Sí. Sí, fíjate que eh, yo creo que sí tiene que ver con un tema de creencias y de cultural. Ujú. Yo creo que la lectura se va a ir, o sea, bueno, en la escuela siempre te están como que sugiriendo, ¿no? Que hay que leer y demás, y ya hay ciertos, pues ya integran dentro de los programas el hacer lectura. Pero en realidad yo creo que un lugar donde
la lectura puede, digamos, forzarse o no forzarse, sino que se invite a hacer más lectura es en casa. Y yo creo que ahí empieza todo, desde mi sentir así. Sí, exactamente, o sea, porque la lectura en realidad es algo que se va cultivando, o sea, si tú ves que todo el mundo lee en tu casa, ¿no? Como lo que hablábamos hace rato, en tu casa tu padre lee mucho, en mi casa mi padre, mi madre leen mucho, entonces de alguna manera como que los libros no son ajenos, o sea, siempre tenías la oportunidad de tomar un libro o, bueno, yo me acuerdo desde niña que pues eso, a ver, todos hemos tenido como libros cuando somos niños, porque entre que te enseñan a leer, que te enseñan a tal, pero ya llega un momento en el que tú solo vas y tomas un libro de ahí, pero eso es porque Así lo es. estás viendo, ¿no? Claro que obviamente también está esa creencia de deja de perder el tiempo que estás ahí leyendo. Eso es una creencia, ¿no? Ujú. Porque después de todo, como veíamos en el video, una de las cosas que más desarrollan la creatividad es leer. Así es. Y ya no estamos hablando de leer una, no sé, un libro de aventura o una novela, ¿no? Que obviamente te lleva al lugar, te hace que vivas con los personajes, como puede ser obviamente, no sé, cuando ves una película, pero ahí como todo te lo tienes que imaginar, pues obviamente eso hace que más creatividad tengamos, ¿no? Pero les digo, no solamente una novela, o sea, si tú estás viendo, por ejemplo, una noticia, igualmente te lo estás imaginando, haces como una imagen mental de lo que está ocurriendo y por supuesto eso es lo que va a desarrollar la creatividad. Otra de las cosas, fíjate, que desarrolla también es la atención, que eso es muy importante. Súper. Porque nosotros en realidad no tenemos tan entrenada la atención. Por eso es que nos vamos con cualquier cosa, ¿no? O sea, nos dispersamos. Estás haciendo una cosa y de repente ya estás viendo otra. ¿Por qué? Pues Ujú. porque no tienes entrenada tu atención. Y eso creo que es de las cosas más importantes, sobre todo como seres creadores que somos. Sí, fíjate que diste así como que en el clavo. Eh, Justamente muchas personas yo creo que no saben o no sabían que el leer nos produce precisamente esta activación de la creatividad. Yo creo que muchos no tienen este conocimiento, pero si bien es cierto que te imaginas todo, ¿cuántas veces no hemos dicho los que nos gusta leer que lees un libro de una película que viste y no tiene nada que ver? Sí, exacto. O sea, te haces tú unos escenarios, cada uno independientemente se va haciendo su propio escenario, ¿sí? Y cuando lo ves quizá en la película es como decepcionante decir, no, mejor me quedo con el libro. Muchas veces lo he escuchado de muchas personas Claro. porque es precisamente tú hiciste, co-creaste todo ese escenario, esa información a, a tu sentir, a tu ver, a tu visión. Ujú. Y cuando te ponen una estructura que alguien se imaginó de una manera, ya no te gustó. Entonces, básicamente eso lo que nos va a ayudar precisamente es también empezar a activar, ¿sí?, esta parte creativa en nosotros. ¿Y a qué nos ayuda la creatividad actualmente? Me gustaría irme como a centrarlo a esta vida que estamos viviendo ahorita, media sedentaria, media básica, a eso precisamente, ¿sí? A crear. Estamos en un momento en el que tenemos que crear en este tipo de circunstancias, ¿sí? Y necesitamos empezar a desarrollar cosas que quizá o tenías apagadas o hace mucho tiempo que no activabas. Entonces, simplemente el hecho de crear recetas de cocina nuevas, formas nuevas de limpieza, por ejemplo, no sé, hacer cosas, tejer, bueno, ya Cómo hemos hablado. organizar ¿Cómo organizarte? tus cajones, tu cuarto, o sea, ¿sabes? O sea, es como te va dando esa, cómo moverte en la vida, ¿no? Exactamente, exactamente.
Hijo, bueno, pues en realidad es que es una gran herramienta y también sería muy importante empezar a ver, aparte de la creatividad, qué otras cosas nos está aportando, ¿sí? Justo ahí en el video hace mención de algo muy interesante en lo que dice, en que dices que puedes relacionarte, puedes resolver situaciones sociales, ¿sí? Ujú. Familiares. Ujú. Y dices, y te puedes preguntar, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué me va a ayudar leer a resolver situaciones familiares y demás? Vuelvo al mismo punto. Estamos ahorita contenidos en retiro y regularmente todos estamos con la familia o el que esté solo, bueno, a lo mejor nada más con sus mascotas, ¿no? O solo. Pero justamente al crear estas ideas, al ver alternativas, te va a permitir ser una persona eh, más empática con los demás, vas a poder ser más comprensivo, ¿sí? Y vas a poder idear acciones, actividades, cosas que hacer, ¿sí? Para no caer en esa monotonía de estar en este encierro. Entonces, en realidad es que aparte de eso y muchas otras cosas más, la lectura es muy enriquecedora. Sí, exacto. Otra cosa, por ejemplo, tiene que ver también con esa agilidad mental, ¿eh? Claro. O sea, el que se nos estén ocurriendo cosas, el que podamos decir simplemente, ¿no? Como que decías, las recetas de cocina. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, generalmente cocinamos lo mismo porque no sabemos hacer otra cosa. Comemos lo mismo porque eso ha sido parte de nuestra, no sé, de lo que hemos aprendido. Pero el leer te da agilidad mental y comprensión desde lo que estás leyendo, pero esa misma comprensión se traduce en tu vida a tu entorno, como tú Ujú. dices, a las relaciones, o sea, sí es como muy importante porque cada vez que nosotros estamos leyendo, estamos ejercitando literal, ¿no? Estamos ejercitando muchas de las partes de nuestro cerebro porque nosotros tenemos que hacer esa comprensión, es como hacer una traducción de lo que está en el libro y también muchas veces, con esto que hablabas tú del sentimiento, logramos percibir inclusive Ujú. lo que trató de transmitir quien estaba escribiendo a través de cada uno de los personajes o a través de la noticia, no sé, o sea, dependiendo de qué De lo que estemos leas, sí. leyendo, ¿no? Ujú. Pero ahora fíjense, creo que ha bajado, porque esta estadística que yo les di de que pues más o menos el 60% no ha tomado un libro en el año, tiene mucho que ver también con todas las redes Mm. sociales, con el internet. O sea, en este cambio que hemos tenido, porque ha sido verdaderamente un cambio en el que yo a veces lo escucho, ¿eh? No, es que yo ya no, yo no veo televisión, ¿ok? ¿Y cuánto tiempo pasas en redes? Exactamente. ¿Cómo Ya, te paras ahí? exacto. Y eso estamos hablando con la televisión, que vamos a decir que de alguna manera estaba como más extendido, ¿no? Pero con la lectura, pues ya ni pensarlo, o sea, es como no tengo tiempo. Claro, ¿cómo vas a tener tiempo para Si leer estás todo el tiempo ahí. si estás todo el tiempo dándole exactamente al Face o El al que se ejercita es el dedo. Exactamente. Y fíjate, ahorita que estabas diciendo el que se ejercita, cuando nosotros leemos, ejercitamos nuestra vista de otra manera muy distinta que la ejercitamos cuando estamos viendo algo en un ordenador o en una computadora, en un teléfono, porque obviamente en los aparatos electrónicos tenemos la emisión de una luz azul, que es como la luz del sol, y eso hace que, al contrario, nos esté afectando. Es como, claro, nuestro cuerpo regula, pero hay una afectación indirecta, vamos a decir. En cambio, cuando uno lee, el simple hecho de, lo voy a hacer así, ¿no? Como estar haciendo este movimiento, estás ejercitando tus ojos para que pues los mantengamos sanos. De Claro. hecho, fíjense, cuando nosotros leemos y el que lee no me va
A dejar mentir. A dejar mentir exactamente, porque nosotros tenemos muchos malos hábitos cuando leemos. O sea, aún el que lee, ya el que no lee va a tener peores hábitos, ¿eh? Pero el que lee sabe que hay hábitos que se han ido haciendo, como por ejemplo la mala postura. Nosotros cuando leemos, no nos sentamos en una silla, tomamos un libro y estamos con una buena postura. No, hombre, estamos en la cama, da igual, ¿no? Y eso muchas veces hace que tengamos una incomodidad. Entonces tendríamos que empezar también los que leemos, los que no leemos empiezan a hacer esto, pues hacerlo correctamente para que realmente la lectura nos deje toda la, vamos a decir, que lo mejor, ¿no? Otra de las cosas es que cuando leemos tendemos a ir siguiendo, ¿no? A hacer esto. Hay como una danza que hacemos, porque es como que está siguiendo. No, no tenemos que hacer nada. Lo único que se deben de mover son nuestros ojos. Otra de las cosas que también podemos hacer muchas veces, que son malos hábitos, es la vocalización o subvocalización. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que tú estás leyendo y lo lees como en voz alta. Bueno, si hay gente, nada más como que haces el gesto, mueves los músculos, pero aunque no te esté oyendo nada, eso, si nosotros nos vamos a lo que es la velocidad, pues obviamente no vamos a tener ninguna velocidad con eso. Vamos a ir muchísimo más lentos, ¿no? Otra de las cosas, la subvocalización, porque una es cuando tú mueves, haces algún movimiento muscular, pero la subvocalización es cuando tú mentalmente estás repitiendo las palabras. ¿Y por qué las repetimos? Porque no tenemos tanta comprensión, o sea, porque nos cuesta trabajo. Que obviamente para ejercitarnos, pues podría estar bien, pero en realidad ya eso que te estás haciendo para ejercitar, luego se vuelve un hábito, ¿no? Otra de las cosas es precisamente con respecto a la comprensión. Nosotros, como no tenemos tanta comprensión, ¿qué hacemos? Tú lees un párrafo y luego te regresas y lo vuelves a leer. ¿No? Son malos hábitos que tenemos. A ver, ¿qué dijo? ¿No? Es como, ¿qué dijo? Y vuelves a leerlo. Y eso obviamente pues no te está ayudando a tener una buena lectura. Si nosotros nos quisiéramos entrenar en esto, pues yo les diría, uno, por ejemplo, sería agarrar un libro cualquiera y leer un párrafo y sacar de lo que estás leyendo la comprensión. O sea, muchas personas no hacemos esto, ¿no? Pero deberíamos. Porque es como que, bueno, ya lo leo y ya está. ¿Para qué me va a servir? Pues eso, es un entrenamiento que para lo que te va a servir es para que cuando tengas esa agilidad, para que tengas esa retención, inclusive cuando las personas hablan, hay veces que uno se queda como muy atento, imagínate, estás en una clase porque ya no entendiste ni la mitad. Eso cuando escuchamos. Cuando leemos pasa lo mismo, lo que pasa es que tenemos la opción de regresarnos si algo no lo comprendiste. Y hay veces que 3 o 4 veces te tienes que regresar, ¿eh? Fíjate que ese punto que estás mencionando, Dalia, pasa mucho que también no nada más es el tema de la comprensión, sino también la interpretación. O sea, es delicado porque ya quizá no entendiste y después pues estás inventando, ¿me entiendes? O sea, porque ya no, o sea, la información no se retuvo, no se comprendió y inventas cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Eso es, bueno, tendría que ser en una etapa temprana donde estás aprendiendo apenas el proceso de lectura, pero hay muchos, este hábito se crece a los años y justamente estás tomando un curso, un taller o estás escuchando una clase online, lo que sea, o física, y no se entiende el concepto, pero precisamente por esa, digamos, esa no comprensión, o sea, de la información. Entonces,
también hay que cuidar esos detalles porque si no, nos estamos metiendo así como que en la línea de la invención, ¿no? Donde no tiene nada que ver lo que se está leyendo con lo que estás tratando de interpretar, ¿no? Exacto. Pero bueno, hablando de la lectura en sí, de todos estos beneficios, pues la verdad es que haríamos como una invitación a leer, ¿no? O sea, en Claro. realidad, lean lo que quieran, o sea, lean el cómic, decía mi papá, me acuerdo cuando estábamos niños, léete aunque sea el cómic del periódico, ¿no? Ya no te leas el periódico completo, empieza por una noticia, empieza por eso, algo que te interese, Te pues así guste. sea el libro de cocina y que te sientas a leer las recetas, o sea, cuando leas, hazte consciente. Y esto que estoy diciendo de hacernos consciente es una, ve tu postura, no muevas la cabeza, solamente los ojos y cuando te des cuenta, porque eso es porque vas a estar consciente, entonces vuelve a retomar solamente los ojos, eh, no estés vocalizando, ¿no? Eso sería muy interesante y sobre todo que realmente estés en la lectura. Eso es lo que Así te va a es. llevar a la atención plena. Porque Ujú. obviamente también, de repente estamos leyendo y por acá tienes encendido la televisión o te están hablando y tú, sí, espérame tantito y vuelves. Entonces, no, o sea, si nosotros realmente vamos a cultivar un hábito de la lectura, de la buena lectura, pues obviamente es hacerlo bien. Pónganse 5 minutos al día. Así como la meditación, de verdad, debería de ser la lectura. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Este, dime. ¿Sabes también que es importante que la lectura hace? Alerta todos nuestros sentidos. Ujú. Justo hablaste ahorita de receta y me llegó como un olor a comida, ¿no? Nada más de la palabra receta. Y me acordé, y es cierto, o sea, lees, por ejemplo, libros o recetas, bueno, mi mamá tenía y así como que me gustaba hojearlos, y me imaginaba, o sea, estaba oliendo ya a qué podía oler, o sea, con ese olor, a degustar, ya estaba probando, ¿sí? Ese guiso que iba yo a preparar, ¿no? Simplemente con la receta. Entonces, alerta todos nuestros sentidos. Es muy, muy interesante todo lo que se activa también leyendo, ¿no? Sí, o sea, de hecho, bueno, ¿te acuerdas que cuando hablamos de la felicidad, yo les decía que uno de los puntos para, pues eso, para ser felices era cultivar un buen olfato? Y eso de Claro, cultivar un buen olfato va desde eso, o sea, cuando nosotros leemos todas las sensaciones que tenemos, ¿no? Y así eso es. estamos hablando del olfato, ¿no? Al menos aquí con la lectura. Pero como tú dices, son todos los sentidos Todos los sentidos. los que están. Me acuerdo cuando salió este libro de las 50 sombras de Grey. Como agua para chocolate también, ¿no? Como agua para chocolate. Pero digo esto de las 50 sombras porque era Sí, sí, muy sí. chistoso lo que, o sea, quien lo leía, o sea, decía, es que no sabes, o sea, todo lo que experimenté, literal, La por la sensación. descripción que se hace. Hay muchos libros, por supuesto, que te llevan a yo lo estoy diciendo porque es como uno de los que se hizo Muy más famoso famoso. y que Ujú. inclusive eso, cuando las personas veían la película, claro, yo tengo amigas que decían, no tiene nada que ver la película, ¿no? Decepción Con el total, libro, sí. porque tu imaginación vuela 1000 veces más, ¿no? O como Ujú. tú decías, esta de agua como agua para chocolate, pues igual, o sea, tú después ves la película y dices, no tiene nada Nada que que ver, ver. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. eso es muy curioso, pero la verdad, yo les digo, hay que leer, o sea, lean. También, fíjense, el estar, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestra lectura? Con la memoria, con juegos de Ujú, memoria. ujú, Y ujú. ustedes van a decir, o sea, ¿qué relación tiene? Pues porque obviamente cuando nosotros estamos con estos juegos de memoria de las cartitas o de letras, ¿no?
hay muchos juegos por ahí de que, o sea, te acuerdas, veas una imagen y te acuerdes cuáles son los objetos que estaban, ¿no? O No, sea, sí. Ujú. no sé, en una imagen y lo ves como 5 segundos y luego tienes que repetir todos los objetos que había ahí. Eso estás De, ejercitando tu cerebro, pero obviamente hace que cuando leas, tú captes las palabras luego, luego y tengas esa retención y por lo tanto tengas esa comprensión, Así es. ¿no? Entonces, Fíjate que de estos libros, justamente este ejercicio que mencionas, había en mi época, no sé si todavía, había una serie de libros de buscar a Willy. sí, sí, sí. Estaba entre miles de objetos y había que buscar a Willy y eran un montón de libros así, así como dices, o sea, un montón de figuras y buscar al monito. Y todo el libro eran páginas y páginas de estar ejercitando. Me encantaba ese, estoy muy retro, yo creo. No, sí, Hoy. todavía está por ahí, todavía, ya le ponen algunas otras, ¿no? Variantes sobre eso, que está como muy Claro. interesante. Pero sí, o sea, hacer ese tipo de ejercicios después nos va a traer una buena comprensión, una buena lectura, ¿no? O sea, Claro, todo lo que hagamos en beneficio de ejercitar nuestro cerebro, de ejercitar nuestros ojos, pues obviamente nos va a ayudar para después tener una lectura, una buena lectura. Inclusive el que nosotros midamos cuántas palabras por minuto leemos, ¿eh? básico, O sí. sea, si nosotros viéramos, yo si veo, no sé, mi porcentaje con el de mi padre, pues seguramente el mío es bajísimo, porque mi padre lee mucho, ¿no? Ujú. Y yo estoy comparando con una persona que sé lo que lee. Yo digo, en una Claro. semana él se puede leer 3 libros y yo creo que, yo no voy a decir que entro dentro de la estadística de 3 al año, pero sí, a lo mejor me tardo, no sé, 2 semanas, un Dos mes, semanas. ¿no? Ujú. En un libro. Entonces, también, pues tiene que ver con eso. Pero yo les digo, si nosotros viéramos, además de esos beneficios, los principales que yo les diría es la atención, la retención que tenemos, la agilidad mental y el Ujú. sensibilizarnos. El Totalmente. sensibilizarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿no? Así es. Independientemente que leamos, ¿no? Independientemente que leamos, pero sí es una práctica que deberíamos de llevar todos. Sí, sí, sí. Definitivamente queda así como la invitación abierta a, como hemos platicado y hemos dicho, hay que dedicar 10 minutos del día a meditar. Dedica 10 minutos a leer conscientemente, ¿sí? O sea, no en el celular así con el dedo ejercitando el dedo, no. O sea, toma un libro, ¿sí? O bueno, en tu iPad o en donde quieras, si quieres, si tienes ese formato, pero dedica 10, 15 minutos al día, que no es nada, y más ahorita que estamos como que buscando qué hacer. O sea, ya no es, no me da tiempo el día, no, ahora es, ¿qué hago para no volverme loco, ¿no? En el día. Exacto. Oye, Abby, pero fíjate, ahorita que dijiste, aunque sea en el iPad, yo la verdad es que sí diría, vuelvan a lo básico. O sea, sí tomen el Sí, libro, claro, sí no es tomen un igual. periódico, sí agarren una revista ya por lo menos, ¿no? Pero sí háganlo en papel, porque el estar pasando, ¿no? Las páginas, o sea, de hecho, es muy curioso, pero ¿por qué todavía existen las revistas? Porque a la Porque gente es le algo, gusta, ¿no? o sea, Claro. el hecho de estar pasando, eh, hay toda una, hay toda una cuestión de ver qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. Y muchas personas, mira, yo me acuerdo cuando era mucho más joven, voy a decirlo, tenía una mala costumbre. Y la mala costumbre era empezar todo al revés. Las revistas, los libros, siempre lo abría al revés y leía las primeras páginas. Y luego ya volteaba el libro o la revista y lo empezaba a leer. No sé por qué se me dio eso, como que para ver cómo terminaba y entonces sí, a ver si me animaba a leerlo, ¿no? Claro.
Pero Podría bueno, ser una mala técnica, pero ya después vamos a hablar de escribir de atrás para adelante. también Ok. tiene que ver con eso, Ajá, exactamente, sí. cómo estructuras, cómo cada quien estructura y exactamente tiene que ver con eso. Pero bueno, lo que sí les digo y la invitación es de que sea con un libro, con algo que tengamos tangible y no con la tecnología, Físico. con Sí, algo sí, sí. físico. Ujú, no Con con la algo físico. tecnología. Sí, apoyo la moción. Hay que, digamos, también eso es parte de la ecología porque lees un libro y quizá lo puedes compartir, se lo pasas a tu hermano o a alguien y demás, ¿no? O sea, se puede hacer un círculo de compartir y de sentir, ¿sí? De sentir las hojas de papel, porque hasta el olor te das cuenta. Yo estoy muy sensitiva. El olor que llega cuando abres una página de un libro, ya también te transporta. Exacto, te está haciendo evocaciones. Fíjate, yo me acuerdo, bueno, cuando vivía en España, ahí se lee mucho, ¿no? Las personas suelen leer muchísimo. Y hubo una propuesta en ese entonces, no sé si lo sigan haciendo, pero de dejar los libros en las bancas, en los parques. O sea, tú Ujú. terminabas un libro y simplemente lo dejabas ahí para que si llegaba alguien más, lo pudiera leer y te lo podías llevar, por supuesto. Y cuando terminabas el libro, lo Lo dejabas en volvías a otro lugar. regresar. Y Claro, sí. eso sería buenísimo. Digo, ahorita no podemos salir ni mucho menos, pero está buenísimo también eso, porque para quien lee mucho, de repente ya la casa se vuelve una verdadera biblioteca, Sí, claro. ¿no? Sí, sí hay algunas librerías, bueno, en La Condesa, en Coyoacán, este, que puedes como que llevar como que tomar un libro, leerlo, llevártelo y después puedes traer o donar libros. O sea, puedes hacer como que te llevas uno que te gusta y dejas otro como de donación. Ujú. Ok. Entonces, eso también es parte como del reciclaje que podemos hacer, ¿sí? También para fomentar la lectura, porque desafortunadamente, y eso hay que decirlo, ¿no? En las áreas públicas que ha puesto libros y todo, se los roban, o sea, se los llevan. No sé cuál es el sentido, si es, tendremos que verlo como algo más valioso que nada más llevártelo a tu casa, ¿para qué? No lo sé. Ajá. Entonces, bueno, esos son temas que tienen que ver con cultura y valores, pero sí hay como estos sitios, yo sé de algunos, o sea, que si vas, donas un libro y te llevas el que te gustó, ¿no? Ok. Y está bien, está padre eso porque ¿qué haces con una biblioteca entera también en tu casa? También ya es acumulamiento y lo que queremos ahorita es liberar espacio. Exactamente. Esto así como en los hoteles, ¿no? Hay algunos hoteles en donde tú vas, sobre todo los huéspedes que a lo mejor fueron de vacaciones, se leyeron ahí mientras el libro y luego lo dejan. Ujú. Entonces, en algunos hoteles van haciendo como esa, Sí, sí, pues sí. sí, biblioteca que es de los mismos huéspedes y que igual te puedes llevar el libro, dejarlo o no, pero de alguna manera está abierto, ¿no? Así Claro. es que, pues bueno, Bueno, pues el día de hoy creo que con esto vamos terminando. De verdad, la invitación es a leer. Eso ejercita siempre nuestro cerebro, nuestra agilidad mental, nuestra atención, que es súper importante. Creo que hasta un día podríamos hacer simplemente un programa de atención, porque verdaderamente es impresionante los beneficios que nos puede traer, claro, claro. ¿no? Entonces, pues, Avi, nos Se vamos. acabó, fin. Se acabó, fin, ya. Oye, ya habíamos Ah, estado como con unos días así de que ya no nos alargábamos el tiempo, y ahora que cumplimos es como que ya nos falta, ¿no? Pero en realidad, ese fue el formato original. Así es que mañana, de todas maneras, no se pierdan el programa, va a estar muy interesante para ver nuestro propósito de acuerdo a lo que deseamos en realidad. Y ahorita estamos en un gran momento para alinearnos con nuestros deseos para realmente lograr después lo que queremos, ¿no? Tenemos que hacer como toda la planeación. Así es que nos vemos.
Nos vemos mañana.